Necesito espacio. Te contactaré yo, dijo. Tomé sus palabras al pie de la letra, me volví invisible. No llamadas, no mensajes, total ausencia. Lo que ella no esperaba era que, tras 7 semanas de silencio, el primer contacto entre nosotros fuera una citación judicial que yo ya había firmado. Su sorpresa temblorosa en mi oficina fue la prueba de que, a veces, el espacio que pides es el que termina separándote para siempre. Me llamo Matías, tengo 33 años. Camila y yo estuvimos juntos 5 años, 3 de ellos casados. Los primeros 2 años fueron buenos, realmente buenos. Nos reíamos mucho, viajábamos siempre que podíamos y sentíamos que estábamos construyendo algo firme. Había estabilidad, complicidad y planes compartidos. El cambio no fue abrupto. Fue lento, casi imperceptible al inicio. No sabría decir exactamente cuándo empezó, pero cuando finalmente lo noté, la mujer con la que me había casado era alguien a quien apenas reconocía. Llevaba meses distante, más fría, cada vez más crítica. Todo lo que hacía parecía estar mal. Si preparaba la cena temprano, era demasiado temprano. Si esperaba, era demasiado tarde. Si respondía rápido los mensajes, la estaba agobiando. Si tardaba más de 30 segundos, no le importaba lo suficiente. Las reglas cambiaban constantemente y yo siempre parecía estar equivocado. Las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Suspiros cada vez que entraba a una habitación. Miradas de fastidio cuando hacía una broma. Comentarios constantes sobre mi ropa, mis hobbies, incluso sobre cómo acomodaba los platos en el lavavajillas. Nada era lo suficientemente grave como para discutirlo por separado, pero todo junto fue desgastándome día tras día. En paralelo, Valentina, su mejor amiga, comenzó a aparecer con más frecuencia. 3 o 4 veces por semana. Se encerraban en nuestro dormitorio a hablar en voz baja, y cada vez que yo pasaba cerca, las conversaciones se detenían de inmediato. Valentina me observaba con una expresión que dejaba claro que nunca le agradé. El sentimiento siempre fue mutuo. Valentina era el tipo de persona que se alimenta del conflicto ajeno. Siempre hablando mal de su ex, siempre insistiendo en que las mujeres debían abrir los ojos y no dejarse controlar. Amargada, y empeñada en que todos los demás lo estuvieran también. La había visto interferir en al menos 2 matrimonios antes, solo susurrando dudas al oído correcto. Debí haber reconocido el patrón cuando empezó a meterse en el mío. No lo hice. La pelea ocurrió un martes por la noche, alrededor de las 7:30. Yo había revisado el calendario de Camila para ver si tenía planes, porque quería sorprenderla reservando una mesa en Don Ernesto, un restaurante del centro del que llevaba semanas hablando en redes sociales, con indirectas bastante claras. Mi intención era simple, llevarla al lugar que ella misma había insinuado. Pero cuando entró al living y vio mi teléfono sobre la mesa con su calendario abierto, reaccionó como si hubiera cruzado un límite imperdonable. ¿Por qué estás revisando mi calendario?, me dijo, con ese tono cortante que ya conocía demasiado bien. Intenté explicarle lo de la reserva, pero no me dejó terminar. Durante casi 20 minutos me lanzó acusaciones, que era controlador, que la vigilaba, que la asfixiaba, que no confiaba en ella. Decía que no podía respirar, que necesitaba espacio, que Valentina tenía razón sobre mí. Eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Razón sobre qué? Nunca lo explicó. Solo repetía que no podía seguir así, que necesitaba distancia, que se iba a quedar un tiempo con Valentina. Lo dijo como si fuera una decisión improvisada, pero entonces vi el bolso junto a la puerta, ya preparado. El portátil al lado. Las llaves del auto en la mano. El cargador perfectamente enrollado encima. Todo estaba planeado. El calendario fue solo la excusa que estaba esperando. Probablemente ya había ensayado la escena antes. No me llames. No me escribas. Simplemente no lo hagas, dijo, como si estuviera leyendo un guión. Yo te voy a contactar cuando esté lista. A mi manera. La puerta se cerró a las 7:50 de la tarde. Me quedé parado, mirando el espacio vacío, esperando que regresara para decir que había exagerado, que podíamos hablarlo con calma. No volvió. El departamento se sintió diferente de inmediato. No más vacío, sino silencioso. Un silencio que me hizo darme cuenta de cuánta energía llevaba gastando en cuidar cada palabra, en evitar conflictos, en gestionar su estado de ánimo. Dormí en el sofá. Me desperté a las 3 de la madrugada y revisé el teléfono por costumbre. No había ningún mensaje. Pasé una hora repasando la discusión, hasta que algo cambió. Ya no intentaba entender qué había hecho mal. Me preguntaba por qué había tolerado todo eso durante tanto tiempo. El miércoles fui a trabajar en automático. Soy ingeniero senior de redes en un centro de datos del distrito industrial. Buen sueldo, trabajo monótono. El tipo de empleo donde puedes perderte entre servidores durante horas sin que nadie te moleste.
Al mediodía le envié a Camila un único mensaje, algo neutral, preguntando si estaba bien y si podíamos hablar. Respondió 2 horas después. Te dije que no me contactaras. Hablo en serio. Aléjate. Respondí diciendo que entendía. 5 minutos después llegó otro mensaje. Nunca escuchas. Este es exactamente el problema. Solo para. Ese fue el momento en que algo hizo clic. Un solo mensaje, enviado por preocupación, usado como prueba de que yo no respetaba límites. Ahí entendí que tal vez el problema nunca había sido yo. Esa noche hice exactamente lo que me pidió. Abrí los ajustes del teléfono y empecé a desaparecer. Silencié sus notificaciones. Desactivé la ubicación compartida que ella había insistido en mantener por seguridad. La quité de favoritos. Cambié mi contacto de emergencia a Sebastián, un amigo de la universidad. Dejé de ver sus publicaciones. Desactivé las confirmaciones de lectura solo para su número. Cuando terminé, apoyé el teléfono y solté un suspiro que sentí como si hubiera estado conteniendo durante años. El jueves por la mañana me preparé un desayuno completo. Camila siempre tenía algo que decir sobre lo que comía. Demasiado pesado, poco saludable, porque no comía yogur como una persona normal. Esa mañana comí tranquilo y me sentí bien. En el trabajo me crucé con Sebastián en el estacionamiento. Trabajaba en el edificio de al lado, instalando cableado para unas oficinas nuevas. Me miró la cara y lo entendió de inmediato. Pareces alguien a quien le sacaron un peso enorme de encima, me dijo. Le conté que Camila se había ido. Le di la versión corta. Asintió. ¿Me estás diciendo que la mujer que te hizo faltar a mi cumpleaños 3 años seguidos porque le dolía la cabeza finalmente se fue sola? Supongo que sí. Déjame decirlo de otra forma, gracias a Dios. Me dio una palmada en el hombro. Este fin de semana, las alitas corren por mi cuenta. Vamos a celebrar. Sebastián nunca había querido a Camila. Nunca lo dijo abiertamente mientras estuvimos casados, pero siempre lo noté. La forma en que se quedaba callado cuando ella estaba cerca. Las excusas que inventaba para irse temprano cuando aparecía. No era precisamente sutil. También era la persona más graciosa que conocía, en ese sentido completamente inapropiado que pone nerviosos a los departamentos de recursos humanos. Había pasado por 2 divorcios, dirigía su propio negocio de instalaciones eléctricas y, aún así, siempre lograba ser el tipo más feliz en cualquier habitación. Su filosofía era directa, casi brutal en su sencillez. La vida es demasiado corta como para desperdiciarla con personas que te hacen infeliz. En ese momento, empezaba a entender exactamente a qué se refería. La noche del viernes, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un viejo amigo, Rodrigo. No sabía nada de él desde hacía casi 2 años. Antes de casarme, jugábamos baloncesto todos los domingos en el centro recreativo del barrio. Me llegó el rumor de que podrías estar soltero otra vez. Partido improvisado mañana, 10 de la mañana. Ven o no vengas, pero si faltas, te lo pierdes. Comencé a escribir mi respuesta automática de siempre, no puedo. Lo siento. Me detuve. ¿Por qué no podía? Borré el mensaje y escribí otro, ahí estaré. La respuesta fue inmediata. Ni hablar. Estoy guardando captura de pantalla como prueba. Rodrigo era casi el opuesto de Sebastián en todos los sentidos. Callado, reflexivo, trabajaba como asistente legal en un estudio especializado en derecho de familia en el centro de la ciudad. Era el tipo de persona que siempre sabía las cosas antes que los demás porque conocía a alguien que conocía a alguien más. Resultó que Sebastián le había mencionado mi situación unos días antes. Me había visto desaparecer poco a poco durante los últimos 3 años, sin decir nada de frente. El sábado por la mañana llegué al centro recreativo. Rodrigo ya estaba allí con otros 4 tipos. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. Miren quién decidió aparecer, dijo, rodeándome con un abrazo fuerte. 2 años, hermano. 2 años completos. Nos borraste del mapa. Fui impreciso. Dije que la vida se había complicado. Jugamos durante casi 2 horas. Estaba oxidado, pero la memoria muscular regresó rápido. El ardor familiar en las piernas, el sonido limpio del balón atravesando la red, las burlas, las risas, esa forma particular de olvidarse de todo cuando estás compitiendo. Fallé muchos tiros que antes eran automáticos, pero a nadie le importó. Después, alguien propuso ir a comer. Acepté sin pensarlo. Terminamos en Don Ernesto, un local cerca de la playa. 6 adultos apretados en una mesa, hablando tonterías y comiendo como si aún tuviéramos 20 años. Rodrigo preguntó qué había pasado realmente, por qué había desaparecido. No lo adorné. Le dije la verdad, me casé. A mi esposa no le gustaban mis amigos, así que dejé de ver a mis amigos. La mesa quedó en silencio por un segundo. Luego Sebastián, que se había unido tras terminar un trabajo,
dijo lo que todos estaban pensando. Eso no es una esposa. Eso es una guardia de prisión. Las risas estallaron. Rodrigo levantó su vaso. Por recuperar tu vida. En algún punto me di cuenta de algo importante, llevaba 3 horas sin pensar en Camila. No había mirado el teléfono. No me había preguntado qué estaría haciendo. Simplemente estaba ahí, presente, disfrutando de algo por primera vez en mucho tiempo. El domingo por la noche me senté en la mesa de la cocina con un bloc legal y un bolígrafo. Era momento de ordenar todo. Lo primero que hice fue revisar nuestra cuenta bancaria conjunta desde el portátil. Teníamos alrededor de $22.000. La cuenta de ahorros sumaba otros 18.000. Mi cuenta personal, donde se depositaba mi sueldo antes de transferir fondos a la cuenta común, tenía unos 6.000. No moví nada. No era ingenuo. Transferir dinero antes de hablar con un abogado podía jugar en mi contra. Pero documenté todo. Capturas de pantalla, historiales de movimientos, saldos, fechas, montos. Creé una carpeta en mi computadora llamada Registros y empecé a llenarla. Luego recorrí el departamento. La mayoría de los muebles los habíamos comprado juntos, pero había objetos que eran claramente míos: el reloj de mi abuelo, mi equipo fotográfico, el balón firmado del campeonato del 98 que me regaló mi padre antes de fallecer, algunos artículos de pesca. Fotografié todo. Hice listas. Anoté que era previo al matrimonio, que se había comprado en conjunto, que pertenecía a ella. Números de serie cuando correspondía, fechas de compra, absolutamente todo. Parecía que estaba preparando una auditoría. El lunes por la mañana llamé a un abogado de divorcio. Se llamaba Hernán. Sebastián lo había contratado en sus 2 divorcios y juraba que cada centavo había valido la pena. Directo, eficiente, cero dramatismo. Solo resultados. Conseguí una cita para el jueves. En el trabajo, curiosamente, me sentía más liviano. Sin distracciones. Concentrado solo en lo que tenía delante. El martes comencé a separar nuestras vidas digitales. Cambié todas las contraseñas. Correos, servicios de streaming, suscripciones compartidas. Todo con claves nuevas, imposibles de adivinar. Redirigí mi correspondencia importante a un apartado postal cerca de la oficina. No quería documentos legales ni notificaciones apareciendo en el departamento, donde Camila podría interceptarlos si regresaba por sus cosas. O peor aún, Valentina. Ella aún tenía la llave de repuesto que Camila le había dado. No confiaba en ninguna de las dos. El miércoles por la noche Sebastián vino a ayudarme a hacer un inventario completo del departamento. Él recorría cada habitación con una planilla mientras yo tomaba fotos y grababa vídeos. Este sofá, dijo, dándole una palmada. El mismo en el que te obligó a ver 7 temporadas de ese programa de repostería horrible. Es cómodo. Es un sofá maldito. Deberías hacer un ritual. Tal vez llamar a un sacerdote. Bromeaba, pero no del todo. El sofá se quedaba. Lo había pagado yo. Documentamos cada mueble, cada electrodoméstico, cada objeto decorativo que ella había insistido en comprar y luego ignorado. Al terminar, el departamento parecía el escenario de una investigación de seguros. Sebastián abrió una lata de refresco y miró alrededor. ¿Sabes qué es lo raro? Este lugar ya se siente distinto. Menos como un museo donde no puedes tocar nada. Tenía razón. El jueves por la mañana me reuní con Hernán. Era exactamente como me lo habían descrito. 50 y tantos, entradas grises en las sienes. Le expuse la situación: mi esposa se había ido hacía 10 días, me pidió que no la contactara, no había sabido nada de ella salvo mensajes indirectos de amigos intentando hacerme sentir culpable. Su mejor amiga había estado influyendo en ella durante meses. Quería saber cuáles eran mis opciones. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Preguntó lo necesario: tiempo de matrimonio, bienes compartidos, hijos, propiedades, alquiler. Cuando hablamos de activos, le mostré toda la documentación. Capturas, fotografías, listas detalladas. Asintió, visiblemente impresionado. Esto es inusualmente completo, dijo. La mayoría llega aquí con solo emociones y recuerdos vagos. Usted podría dar una clase sobre cómo prepararse. Le respondí con sinceridad. Prefiero estar listo antes de que las cosas se compliquen. La conversación sobre los tiempos fue directa, casi quirúrgica. Yo podía presentar la demanda de inmediato, y él lo sabía. Sin embargo, Hernán me pidió que respirara, que no confundiera urgencia con eficacia. Me sugirió esperar 1 o 2 semanas más. Dejar que la situación madurara sola. Que ella se acomodara en esa especie de burbuja emocional que suelen crear cuando se convencen de que tienen el control. Déjala creer que sigues donde te dejó, me dijo. Triste, confundido, esperando una señal. La idea no era vengarse, sino evitar errores. Que bajara la guardia.
Que se sintiera cómoda. Y entonces, cuando todo pareciera estable para ella, notificarla legalmente y permitir que la realidad hiciera el resto. No había prisa. Había estrategia. Salí de su oficina con el contrato de honorarios firmado, una cita de seguimiento agendada y un plan claro, sin ambigüedades. 1.500 por adelantado, el resto facturado por hora. No era una suma menor, pero tampoco lo dudé. Si ese dinero compraba claridad, orden y una salida limpia, era una inversión, no un gasto. Al salir, el aire me golpeó distinto. No sentí alivio, pero sí algo cercano al control. De camino a casa decidí no encerrarme. Me desvié hacia el centro deportivo del barrio, más por costumbre que por planificación. Allí estaba Rodrigo, silbato al cuello, dirigiendo ejercicios a un grupo de chicos de la liga juvenil. Tenía esa energía tranquila de quienes han visto suficientes cosas como para no dramatizar nada. Cuando me vio, me hizo una seña con la mano. «Tienes cara de alguien que está armando algo importante», me dijo, lanzándome el balón. «Paso a paso», respondí. Boté la pelota mientras hablábamos. Me miró con seriedad antes de soltar el consejo. «No importa lo que esté pasando. Asegúrate de tener todo documentado». «¿Todo?» Eso es lo único que no falla. Rodrigo sabía de qué hablaba. Había visto demasiadas separaciones, demasiadas versiones enfrentadas de la misma historia. Lancé. El balón entró limpio, sin tocar el aro. «Aún lo tienes», sonrió. «Nunca se pierde. Solo se guarda mal». 3 semanas después de que Camila se fuera, mi vida ya no era reconocible, ni siquiera para mí. El abogado había pedido paciencia, así que decidí usar ese tiempo para reconstruir en lugar de quedarme atrapado en la pérdida. Volví a jugar en la Liga Recreativa de Baloncesto. Partidos los miércoles por la noche. El equipo era objetivamente malo. Perdíamos más de lo que ganábamos. Pero nadie iba por el marcador. Éramos hombres en sus 30, con trabajos exigentes y responsabilidades reales, fingiendo durante una hora que el cuerpo todavía respondía como antes. Hablábamos basura como adolescentes y luego nos sentábamos a estirar con cuidado, aplicándonos hielo como veteranos. Regresé también al gimnasio. Antes iba casi todos los días. Lo dejé poco a poco, sin una decisión consciente. A Camila nunca le gustó. Decía que era superficial, que estaba obsesionado con mi imagen, que quería llamar la atención de otras mujeres. Que no entendía por qué necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera la casa con ella. Discutirlo era agotador, así que simplemente dejé de ir. Ahora había vuelto. 5 días a la semana. Temprano. Antes del trabajo. En pocas semanas el cambio fue evidente. Perdí peso, recuperé fuerza. La ropa empezó a quedarme distinta. Dormía profundamente, sin vueltas innecesarias en la cabeza. Ese cansancio honesto que no viene del estrés, sino del movimiento. También retomé la fotografía. Durante años había sido algo mío. Una cámara decente acumuló polvo en un armario durante 3 años. La saqué sin ceremonia. Empecé a fotografiar amaneceres en la costa antes de ir a la oficina. Editaba imágenes los fines de semana por la mañana, en cafeterías tranquilas. No era un proyecto, ni una ambición. Era una forma de volver a escucharme. En el trabajo, Felipe me llamó a su despacho. Me habló con números, no con halagos. Productividad arriba. Errores casi inexistentes. Me dijo que iba a recomendarme para el puesto de arquitecto senior de redes que acababa de abrirse. Un aumento salarial del 40% y un rol de liderazgo. Le agradecí con profesionalismo, conteniendo una sonrisa seca. Mi matrimonio se caía a pedazos y, sin embargo, mi carrera avanzaba como nunca. Las llamadas no tardaron en empezar. La primera fue de Valentina, un miércoles por la noche mientras cocinaba. Dejé que sonara. No escuché el mensaje. No hacía falta. Al día siguiente llegó el texto. Camila está muy mal. Deberías escribirle. No respondí. 2 días después, esto es inmaduro. Los adultos hablan. Tampoco. Sebastián me ofreció responder desde su teléfono con algo inapropiado. Le dije que no aún. El viernes llamó Patricia, la madre de Camila. Siempre había sido amable conmigo. Me habló con preocupación real. Le expliqué, con calma, que estaba respetando exactamente lo que su hija me pidió. Hubo un silencio incómodo. Terminamos la llamada sin conclusiones. Supe que ese vínculo también había llegado a su fin. La semana siguiente llamó Ignacio, el novio de Valentina. Un asesor financiero que creía tener respuestas universales. Habló de compromiso, de luchar, de orgullo masculino. Le pregunté cuánto tiempo llevaban influyendo en Camila. El silencio fue suficiente respuesta. Gracias por llamar, dije, y colgué. Para la 5ª semana dejé de contar días. Simplemente vivía. Baloncesto. Gimnasio.
Póker con Sebastián y sus colegas electricistas cada 2 jueves. Dinero real, conversaciones simples, sin drama. No estaba huyendo. Estaba reconstruyendo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. Nunca fui bueno jugando al póker. Jamás lo fui. Perdía con una constancia casi ofensiva, como si las cartas tuvieran algo personal contra mí. Aún así, esa noche no me importó. Las fichas que dejé sobre la mesa eran un precio menor comparado con lo que estaba obteniendo a cambio. Las conversaciones, los silencios cargados, las frases dichas a medias valían infinitamente más que el dinero perdido. En ese ambiente, la gente hablaba cuando creía que nadie estaba prestando atención. Y yo escuchaba. Mientras fingía concentrarme en el juego, mi mente estaba en otra parte, avanzando con decisiones que ya no podían postergarse. Siguiendo el consejo directo y meticuloso de Hernán, di un paso que sabía inevitable, ordené el cambio de cerraduras del departamento. No fue un impulso ni una reacción emocional. Se hizo de forma estrictamente profesional, a través del administrador de la propiedad, dejando un rastro administrativo claro y verificable. Camila fue notificada oficialmente por medio de nuestros abogados. El mensaje era preciso, casi frío, podía coordinar en cualquier momento una retirada supervisada de sus pertenencias personales. Nada de visitas sorpresa, nada de escenas, nada de discusiones en pasillos. El objetivo no era castigar, sino prevenir. Evitar accesos no autorizados. Evitar interpretaciones torcidas. Evitar confrontaciones diseñadas para provocar una reacción. Su antigua llave dejó de funcionar ese mismo día. También la de Valentina. Ese detalle no era menor. Durante todo ese proceso, Rodrigo se mantuvo en segundo plano, pero siempre presente. Me informaba de cada movimiento legal sin que yo tuviera que preguntarle. Tenía contactos en juzgados, estudios, notarías, gente que llamaba antes de que los papeles llegaran oficialmente. Fue él quien insistió en algo clave, documentar cada intento de contacto proveniente del entorno de Camila. Llamadas, mensajes, intermediarios. Hora exacta, fecha, contenido literal. Todo. Trata esto como si ya estuvieras frente a un juez, me dijo. Porque tarde o temprano lo estarás. Los papeles del divorcio ya estaban listos. Hernán había trabajado con una precisión casi quirúrgica. Nada sobraba, nada faltaba. La causal era clara, diferencias irreconciliables. No había espacio para interpretaciones emocionales. La división de bienes era directa porque yo había documentado absolutamente todo desde el inicio del matrimonio. No existían zonas grises. No había hijos. Eso eliminaba de inmediato cualquier disputa por custodia, visitas o manutención. Legalmente hablando, el proceso era limpio, ordenado, casi clínico. Luego vino la parte estratégica, el momento exacto de la notificación. Camila trabajaba en una agencia de relaciones públicas en el centro. Horario fijo, rutina estable. Intentar notificarla en el departamento de Valentina implicaba riesgos innecesarios, interferencias, escenas teatrales, retrasos calculados. No íbamos a regalarle eso. El notificador judicial tenía disponibilidad un jueves a las 2 de la tarde. Coordinamos todo para ese momento. Después de eso, no quedaba nada por hacer más que esperar. El jueves, a las 2:10 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Atendí. La voz era neutra, profesional, sin matices emocionales. El notificador confirmaba que el trámite había sido completado. Camila había sido notificada en su lugar de trabajo a las 2:14 de la tarde. Había firmado el acuse de recibo. Todo conforme a protocolo. Colgué, respiré hondo y me recosté en la silla. No pasaron ni 15 minutos. A las 2:25 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Era Camila. En ese momento estaba en medio de una migración de servidores crítica, planificada con semanas de anticipación. No era algo que pudiera pausar sin generar problemas mayores. Dejé que sonara. Volvió a llamar a las 2:30. Otra vez a las 2:40. Después llegaron los mensajes. Uno tras otro. Tonos cambiantes, enojo, exigencias, acusaciones, reproches. Preguntas sobre el divorcio. Reclamos por las cerraduras. Intentos claros de provocar una reacción inmediata. Silencié el teléfono y lo guardé en el cajón del escritorio. El trabajo seguía siendo prioridad. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por eso. Una hora más tarde, la recepcionista llamó a mi extensión. Su tono era cuidadoso. Me dijo que había una mujer preguntando por mí, que insistía en que el asunto era urgente. Le pedí que la hiciera esperar y salí. La oficina tenía un diseño abierto, con paredes de vidrio por todas partes. Desde lejos pude verla. Camila estaba de pie junto al mostrador de recepción.
El maquillaje corrido. Los ojos enrojecidos. Un sobremanila apretado con ambas manos como si fuera un salvavidas. Algunos compañeros levantaron la vista, curiosos. Cuando me vio, caminó rápido hacia mí. ¿Qué es esto?, preguntó, levantando el sobre. ¿Qué se supone que significa? Son los papeles del divorcio, respondí, sin elevar la voz. Eso ya lo veo. ¿Pero por qué? Mantuve el tono bajo, controlado, casi distante. Te fuiste. Me pediste que no te contactara. Te mudaste con tu amiga. Asumí que el matrimonio había terminado. Estábamos en un descanso, respondió. Necesitaba espacio. Y te di 7 semanas de espacio. Su expresión cambió. La conocía bien. La mezcla exacta de incredulidad y rabia. No puedes simplemente divorciarte de mí. Tenemos que hablar. Tenemos que arreglarlo. No. La palabra cayó como un portazo. ¿Qué? No, Camila. No hay nada que arreglar. Te fuiste. Me pediste que no te buscara. Permitiste que tu amiga me llamara cada semana para decirme lo mal esposo que era. Tomaste tu decisión. Ahora estoy tomando la mía. Me miró como si no pudiera procesarlo. Esto no era lo que tenía que pasar. ¿Y qué esperabas que pasara? No respondió. Porque la respuesta era obvia. Esperaba que la persiguiera. Que desobedeciera sus propias palabras para demostrarle algo. Esperaba control. No voy a firmar esto, dijo al fin. No tienes que hacerlo. Si no respondes, el proceso sigue sin ti. Sus ojos se abrieron. ¿Hablaste con un abogado? Hace semanas, justo después de que te fuiste. Respiré hondo. He tenido tiempo para pensar. Para recordar quién era antes de nosotros. Para entender cuánto de mí dejé de lado intentando complacerte. Y quiero recuperar a ese hombre. Entonces apareció Valentina. Estás cometiendo un error enorme, dijo desde atrás. Claro que estaba allí. Había sido ella quien la trajo. Brazos cruzados, expresión de superioridad intacta. Y aquí está la asesora, respondí. ¿La trajiste por apoyo emocional o porque no puedes decidir nada sin consultarle antes? Camila abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Esto no se ha terminado, dijo. Si lo está. Firmes o no, este matrimonio se acabó. Regresé a mi escritorio sin mirar atrás. Tenía una migración de servidores que terminar. Esa noche me llamó Sebastián. Me dijo que había oído que la notificación se había hecho en su trabajo. Al parecer, alguien conocido por Rodrigo tenía contactos en la agencia. Camila se había ido alterada ese día. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si hubiera debido hacer esto hace 2 años. Más vale tarde que nunca. Camila no se quedó tranquila. Dentro de la semana contrató a su propio abogado, Mauricio, conocido por manejar divorcios agresivos. Impugnó todo. Abandono emocional, ocultamiento de bienes, negativa a salvar el matrimonio. Rodrigo ya conocía ese nombre. No era buena señal. Hernán, en cambio, estaba sereno. Esto es puro pánico, me dijo. Quiere recuperar el control. Pero tenemos pruebas. La fase de descubrimiento se extendió durante meses. Exigieron registros financieros de 5 años. Entregué todo. Cada cuenta, cada movimiento. No encontraron nada. En cambio, del otro lado surgieron detalles reveladores. Camila llevaba meses retirando efectivo en supermercados, ocultándolo como compras normales. Cerca de $3.000 acumulados fuera de toda cuenta. Esto nos ayuda, dijo Hernán. Estaba planificando su salida. A eso se sumó su gasto durante la separación, spa, cenas, compras. Casi $4.000 en 7 semanas. Todo estaba quedando claro. Por primera vez, no solo emocionalmente, sino legalmente. Al mirar hacia atrás, lo admito, me sentí ingenuo por no haber cancelado antes la tarjeta conjunta. No fue por falta de intención, sino por prudencia. Hernán me había recomendado esperar hasta que pudiera indicarme la mejor forma de hacerlo sin que pareciera una maniobra de presión económica. Todo debía quedar limpio, documentado y jurídicamente sólido. Finalmente, congelamos la tarjeta en la 5ª semana, justo antes de presentar la solicitud formal. Para entonces, el daño ya estaba hecho, pero al menos teníamos un registro detallado de cada gasto, cada cargo y cada retiro. Nada quedó al azar. La declaración quedó programada para el 3er mes del proceso. Antes de llegar a ese punto, todavía quedaba pendiente el tema del departamento. En la 8ª semana, Camila me escribió preguntando cuándo podía pasar a retirar sus cosas. Le respondí con frialdad y claridad que coordinara todo directamente con la oficina de Hernán. A partir de ese momento, cualquier asunto debía gestionarse por la vía legal. No le gustó nada esa respuesta. Al final, apareció un sábado por la tarde acompañada de su madre, mientras yo estaba jugando baloncesto.
Sebastián estuvo presente por precaución, simplemente para asegurarse de que no hubiera problemas. Camila se llevó su ropa, sus libros, una lámpara espantosa y varias cajas con objetos sin demasiado valor. El sofá quedó atrás. Supuse que no quería seguir viendo el lugar donde había pasado tantas noches viendo programas de repostería durante 7 temporadas seguidas. Cuando llegó el día de la declaración, Camila apareció con su abogado y con Valentina, que aparentemente estaba allí como apoyo emocional. No me sorprendió. Hernán objetó de inmediato, las personas ajenas al proceso no podían estar presentes. Valentina tuvo que retirarse. Fue un pequeño momento de satisfacción silenciosa. La declaración en sí fue larga, agotadora y repetitiva. El abogado de Camila intentó retratarme como controlador y ausente al mismo tiempo, una contradicción evidente, pero insistió. Preguntó cuántas veces revisaba su calendario, por qué teníamos activado el uso compartido de ubicación, si alguna vez critiqué a sus amistades. Respondí todo con calma. Sí, revisaba su calendario para organizar sorpresas. Sí, compartíamos ubicación porque ella lo pidió. No, nunca critiqué a sus amistades directamente, aunque como cualquier adulto, tenía opiniones que me guardaba. Cuando Hernán tomó la palabra, la dinámica cambió. Preguntó por Valentina, por la frecuencia de sus conversaciones, por los temas que trataban y si alguna vez había sugerido que Camila me dejara. Camila dudó, miró a su abogado. Respondió que Valentina había sido un apoyo en un momento difícil. Hernán insistió. ¿No era eso lo que había preguntado? ¿Valentina la animó a dejar a su esposo? Otra pausa incómoda. Finalmente admitió que Valentina pensaba que ella merecía algo mejor. ¿Y cuándo empezó a pensar eso? No lo sabía con exactitud, quizá unos meses atrás. Antes o después de empezar a retirar efectivo en supermercados. Mauricio objetó de inmediato. Hernán retiró la pregunta, pero el mensaje ya había quedado claro. Para el 4.º mes, la realidad se impuso. No había bienes ocultos, no existía abuso, no hubo abandono. Solo había una mujer que escuchó demasiado a una amiga tóxica, abandonó su matrimonio esperando ser perseguida y, cuando eso no ocurrió, perdió el control. Mauricio solicitó una reunión para negociar un acuerdo. Nos reunimos en una sala neutral del centro, Camila, Mauricio, Hernán y yo. Esta vez, Valentina no estaba. Camila se veía agotada. La separación no le estaba sentando bien. Mauricio comenzó con exigencias claras, el departamento, el 50% de los fondos de jubilación y 2 años de manutención conyugal. Hernán respondió con hechos. El departamento era alquilado, no propio. Las cuentas de jubilación se dividían según las aportaciones realizadas durante el matrimonio. La manutención no era viable, dado que Camila tenía empleo estable y un ingreso razonable. Las negociaciones se extendieron por casi 3 horas. Finalmente, alcanzamos un acuerdo. Ella recibiría el 40% de los ahorros conjuntos. Yo conservaría íntegra mi jubilación, ya que había aportado el 90%. No habría manutención. Corte limpio. Camila leyó los términos y luego me miró. No puedo creer que esto esté pasando, dijo. Créelo. Me reprochó haber cambiado, haberme vuelto difícil. Le respondí que dejé de permitir que todo pasara por alto. Esa versión de mí no nos estaba ayudando a ninguno. Firmó. En el 5.º mes, todo quedó cerrado. Lo celebré pidiendo un día libre y yendo a surfear con Rodrigo, quien llevaba 2 meses enseñándome. Era malo, me caía más de lo que lograba mantenerme de pie, pero cada sesión era un poco menos desastrosa que la anterior. Mientras esperábamos las olas, me preguntó cómo me sentía. Más liviano, respondí. Luego tomó una ola perfecta y hasta se dio el lujo de hacer un giro final. Rodrigo era molesto en ese sentido, bueno en todo lo físico. Cuando volvió remando, me contó algo más. Por rumores legales, se enteró de que Valentina y Ignacio habían terminado. Al parecer, él se cansó de ser intermediario en conflictos ajenos. Discutieron por límites y por la obsesión de ella con la vida de otros. Ignacio se fue. No sentí pena. Rodrigo agregó que Valentina culpó a Camila por la ruptura. Tuvieron una pelea fuerte. Tan fuerte que Camila tuvo que irse de allí y volver a vivir con su madre. Me quedé en silencio unos segundos. Karma, dije finalmente. Un mes después del divorcio, recibí una llamada de un número desconocido. Era Patricia, la madre de Camila. Me pidió disculpas por todo, por su hija, por Valentina, por los meses de manipulación. No lo esperaba. Agradecí sus palabras. Me contó que Camila había perdido su empleo tras despidos masivos y que ahora estaba empezando a ver cosas que antes no quiso ver. Le dije la verdad, no deseaba que le fuera mal, pero sus decisiones tuvieron consecuencias. 2 meses después, llegó mi ascenso laboral. Arquitecto senior de redes. Aumento del 40%, oficina propia,
Un equipo de 6 personas. Sebastián organizó una celebración en su casa. Asado, música, risas. Más tarde, Rodrigo me comentó que Camila había intentado reabrir el acuerdo alegando presión emocional. La solicitud fue rechazada casi de inmediato. 3 meses después del divorcio, la vi en una cafetería del distrito artístico. Se veía más delgada, cansada. Se sentó conmigo. Se disculpó por todo. Admitió que pensó que yo la perseguiría, que tendría el control. Cuando eso no pasó, se desmoronó. Dijo que ahora entendía lo que perdió. Le agradecí su sinceridad. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, desde mi balcón, viendo el atardecer, entendí algo simple: ella pidió espacio. Yo se lo di. A ella y a mí. Y a veces, cuando alguien te dice que te alejes, debe aceptar que lo hagas de verdad.